¿Qué puede significar para la psicología de una persona vivir bajo presidio perpetuo? A mi espalda el recinto que mantiene encarcelada a María del Pilar Pérez a 9 años de sus asesinatos, en un castigo que para muchos no es más que lo equivalente a sus oscuros crímenes perpetrados. Vivir con la certeza de no volver a tener libertad es el infierno que hoy vive Pilar. El impacto en la conciencia de un castigo eterno, ceñido al angustioso ambiente dentro de un penal, es, según los expertos en esta área, motivo suficiente para originarse en la persona lo que ellos llaman una indefensión aprendida, conducta ajustada al escenario, donde se haga lo que se haga, no es posible escapar de una situación aversiva. De hecho, existe un síndrome que se llama la desesperanza aprendida, que es un fenómeno que se descubrió hace muchos años atrás, que consiste en que, en el fondo, cuando una persona ya, o un ser vivo en general, se da cuenta que no tiene solución el dilema en que está, digamos, cae en una depresión profunda, digamos, y no tiene ganas ni siquiera de levantarse, digamos. 66 años de edad cumplirá María el próximo 21 de diciembre, a 23 de cumplir apenas la mitad de sus 3 condenas por 60 años, momento en el cual podría existir la opción de postular a beneficios carcelarios de manera gradual, con buen comportamiento, para cuando ya tenga casi 90 años. Cifras que explican por sí solas la perpetuidad de su realidad. Ella es derechamente un peligro para la sociedad. Y frente a eso, lo que los tribunales de justicia o gendarmería en su momento va a tener que hacer es volver a generar perfiles psicológicos, volver a generar estructuras de personalidad que nos puedan establecer y nos puedan decir finalmente si esta mujer está apta para recibir beneficios y poder salir a la sociedad. En abril de 2008, María del Pilar Pérez mandó a matar a su ex esposo Francisco Zamorano y a la pareja de este, Héctor Arévalo. Seminario 95 en Providencia es la ex casa de María del Pilar Pérez, un barrio pasible que contraste con la imagen de esta mujer que terminó siendo apodada como la Quintrala y donde los vecinos ven este lugar como parte de la historia de su propio barrio. Por supuesto que es un crimen como histórico, a lo mejor podría haber alguna placa recordatoria o alguna señal, alguna animita, ¿no? Pero yo creo que a todos los vecinos les causa algún tipo de impresión, ¿no? Las dos partes, un poco morbo y un poco saber dónde fue, de repente la gente pregunta la historia, qué pasó, porque es una historia muy grande, muy fuerte. Me alegro por lo menos de ver un poco más reinventada la fachada de la casa, porque de verdad cada vez que uno pasa por aquí, como que te evoca inmediatamente el tema de uno, es inevitable poder pensar en lo que sucedió porque fue demasiado violento. Hoy la amplia ex residencia de 3 pisos de María del Pilar está convertida en un café en la planta baja. Según nos cuentan los trabajadores del lugar, los espacios superiores son usados como piezas en arriendo y el domicilio anexo en Seminario 97, donde murió Schmidt-Hebel, es ahora una tienda de tatuajes. Y este local tiene 1 año. Ya. Y la interacción que tú has tenido con el dueño, ¿qué te comenta él de esto mismo? Que le decían que estaba loco, que cómo iba a poner un café, una casa embrujada. Y él se arriesgó y nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Y arriba, Iván, ¿están como los dormitorios todavía? Sí, arriba es un hostal, todos los días. La historia de sangre de María del Pilar es tal que muchos de los concurrentes al Café Santa Filomena se impactan cuando se enteran que están tomando un dulce brebaje en la casa con la historia más amarga del barrio. De esta señora María del Pilar Pérez. ¡Ah! Primera reacción esa. ¿Qué le causa el hecho de saber que se está tomando un café aquí en ex dependencias de ella? Historia. Es que lo que pasa es que nosotros vivimos mucho tiempo en estos sectores y teníamos muy buen concepto de la familia que tenía la panadería. Nosotros desde chicos vinimos a esta panadería, conocimos a la familia, entonces como que no, a mí me sorprendió más que nada. Yo más que opinión, yo tengo una duda. Ella nunca ha confesado que fue culpable de eso. En efecto, la interrogante de esta vecina es al final el reflejo de la patológica personalidad de María del Pilar, que pese a todo no se considera culpable de los hechos, ni posteriormente cuando la prensa la ha ido a visitar al penal de San Joaquín. Lo que vengo sosteniendo desde 26 meses y 12 días al día de hoy, en prisión preventiva, en total y absoluta inocencia, los 3 cargos que se me imputan. Finalmente establece con este sicariato, es decir, nosotros no vamos a, o sea, yo personalmente no voy a participar de esto, voy a mandar a un tercero, por tanto la culpa no es mía. Los rasgos psicopáticos no implican pérdida del juicio de realidad, por lo tanto yo creo que ya está clara la realidad donde está, pero sí esos rasgos psicopáticos, digamos, se evidencian, por ejemplo, en la ausencia de culpa, en la incapacidad para sentir arrepentimiento.
La historia a 9 años de los asesinatos jamás confesados por la autora intelectual, cuyo sello de sangre quedó plasmado en esta casa que ya toma color, mientras adentro del penal, con seguridad, todo sigue siendo gris. A 9 años de acontecidos estos macabros hechos ahí en Seminario, en plena avenida Seminario, que conmocionaron a la opinión pública, nos planteamos el presente de María del Pilar Pérez, más conocida como La Quintala. Se une a la conversación Connie Roberts. Connie, ¿cómo está? Buen día. Donaldo, hay una persona ahí en la entrevista, en este café que se ubica ahora en aquel sector, que dice ella nunca ha asumido la responsabilidad, ella nunca ha confesado estos hechos. Eso fue así, ¿cierto? Así es. Durante todo el proceso ella se mantuvo en silencio y finalmente ella nunca aceptó ser la autora de este crimen, la autora intelectual. Es decir, hay un brazo ejecutor, se denomina en doctrina, un brazo ejecutor, que es el que aprieta el gatillo, que es el que entierra el cuchillo, y hay quien mueve ese brazo, este autor mediato y autor inmediato. Pues bien, María del Pilar nunca aceptó responsabilidad penal en la autoría de este delito. Siempre lo centró en Rus, al punto que está la declaración en el proceso de una de sus hijas, no vamos a poner el nombre porque vamos a respetarla, yo no el nombre, su hija menor, que declara en el proceso contra su madre, a quien se refiere como la señora. Nunca dijo mi madre en todo el juicio. Siempre habló de la señora en todo el juicio. Y siempre representó los malos tratos que siempre había sufrido de su madre, con lo estricta que era. Y dice que les ordenó, cuando ya estaba presa, a sus hijos que recorrieran parte de los clientes que ella tenía como arquitecta y juntaran 30 o 40 millones de pesos y le pasaran 10 millones a la familia del sicario, para que el sicario, a su vez, con esta cantidad de dinero, cambiara su testimonio y se autoinculpara solo y la exculpara a ella. O sea, desde ella detenida en la cárcel, urdió todo un plan para pagarle más plata al sicario y ella poder salir de libertad. Nos mandó a cobrar plata, declara la hija, nos mandó a cobrar plata, que eran como 30 o 40, le dijo, de estos 30 o 40 millones, tomen 10 millones de pesos más y le van a ir a pagar a esta persona para que cambie su testimonio. Es lo que declara la propia hija de ella, que reitero, en todos los juicios nunca se refirió a su madre como mi madre, siempre se refirió a ella como la señora. ¿Y esta relación? Bueno, pero es que también hay que entender que ella mandó a matar a su expareja, el padre de la hija menor, entonces la por celos de su hijo mayor. Claro. Sí. Pero esta mala relación con la hija venía desde antes de, o sea, es como la gota que rebalsa el vaso en esta relación. Cuando se produce el matrimonio de María del Pilar, dura 15 años. Después de 15 años de matrimonio, ellos se separan. Y se van los hijos, y ocurre que el hijo mayor, al parecer el objeto de todos los afectos de María del Pilar, su hijo predilecto, comienza a tener una relación muy cercana a su padre. Y esto genera una gran furia en María del Pilar, que no puede entenderlo. Ella siente, porque ella siempre fue una mujer muy ordenada, muy sistemática, al punto que de las tres hermanas, porque son 3 hermanas que se crían bajo un hogar muy estricto, con su padre, un inmigrante de Galicia, que es un hombre muy estricto que coloca una panadería. Bueno, de estas 3 hermanas, ella era la más cercana a su padre. Eso va a explicar después el crimen de Klaus Schmidt-Hebel. Ahí se lo voy a explicar por qué. De Diego Schmidt-Hebel. El papá. De Diego. ¿Por qué lo mata? Hay una razón, le voy a explicar. Entonces, esta mujer, que cuando recibe esta orden de su padre, ella le dice, tú vas a cuidar todo lo que yo he construido. Ella siente que tiene este deber de por vida. Cuando su hija y su hijo se comienzan a vincular afectivamente con su padre, del cual ella ya se encuentra separada, entonces urde el crimen, el parricidio de su marido, el uxoricidio de su esposo. ¿Para qué? En su mente enferma, ella entiende que matando al padre de sus hijos va a recuperar el afecto de ese hijo que se ha ido con él. Y esto implica entonces el homicidio calificado, porque es por encargo de la pareja de su padre. Y entonces, cuando llega el sicario al taller donde se encuentra el padre con su pareja, otro varón, el sicario los mata a los 2. Y en el primer caso comete uxoricidio, es el marido,
o parricidio, y en el segundo caso comete homicidio calificado porque es por encargo. 2 crímenes. Y le rinde cuentas a ella. Por ese delito, el sicario recibe 4 millones de pesos. 4 millones. Por matar a 2 personas. Por matar a 2 personas. Es decir, podría haber sido más, pero lo hizo un precio. Generalmente se cobra un poco más. ¿Y por qué después mata al pololo de su sobrina? Ella siente un especial odio e inquina. Siempre tuvo problemas con su hermana menor. Son 3 hermanas. ¿No es cierto? María del Pilar, G y M. G es la hermana menor. Ya. Incluso hay un episodio en la vida anterior, cuando son pequeñas, en que ella agrede a su hermana menor y trata de estrangularla. Y había un caso anterior. Chuta. Bueno, este hombre, el cuñado, casado con su hermana menor de iniciales G, es objeto del odio de María del Pilar. ¿Y por qué es objeto del odio de María del Pilar? Porque ella siente que son buenos para nada y que está despilfarrando el trabajo de su padre, que había construido esa panadería en seminario con Providencia. En seminario con Rancagua. Con Rancagua. Entonces, hay una panadería, y como buen inmigrante de Galicia, esta panadería, que es el fruto del trabajo de este inmigrante, ella siente que este hombre la está despilfarrando y que eso es bueno para nada. Se enfrenta con su hermana G muchas veces porque odia a su cuñado. Ya. Y para hacerle daño a él y a su hermana, dispone el crimen y el asesinato no de Diego. No de Diego. Hebel. Claro, no era su víctima. No era su víctima, sino de la hija de su... O sea, quería matar a su propia sobrina. Quería matar a su sobrina. Quería matar a su sobrina para generarle dolor, pena, rabia La víctima era la sobrina. Yo pensé que la víctima era su hermana o su cuñado. O el marido. No, la víctima era la niña. Por eso, cuando llega este joven, el Schmidt Hebel, Diego, a este lugar, muere porque se encuentra en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Justo, él esa mañana se levanta y va a buscar a su polola. La niña, objeto del crimen ideada por María del Pilar. Se encuentra en la puerta y el joven, que va a buscar a su polola, se encuentra con el sicario, con el asesino. El asesino se asusta porque es un joven alto, robusto, Diego era un hombre deportista, y entonces él, cuando ve que este hombre quería ingresar al inmueble, piensa que es un ladrón. Claro. Y lo enfrenta. Y el tipo, ¿no es cierto?, le raja un balazo y después lo apuñala en el cuello y finalmente Diego muere desangrado en la posta. Donaldo, así según su experiencia, ¿cuál sería la patología que tiene María del Pilar, la Quintrala? ¿Es maldad, así intrínsecamente mala, o es una patología psiquiátrica? Según usted, ¿qué es lo que ella padecería? Ella fue examinada. Una de las primeras diligencias que ordenan los fiscales, hicieron una muy acuciosa investigación, el fiscal Gajardo, entre otros, gran fiscal. Entonces, ¿qué ordena? Ordena una pericia psiquiátrica y le practican 3 pericias psiquiátricas. Y todas resuelven que es una personalidad malévola. Ella entiende que lo que está haciendo está bien. Ella tiene conciencia del mal. Por eso es que es imputable. Porque un inimputable no tiene conciencia del mal. Ella tiene conciencia del mal. Ella tiene conciencia que está causando la muerte. Ella tiene conciencia que va a generar dolor. Pero lo entiende como necesario para la consecución de sus fines. Es un medio. Una personalidad malévola. Pero en ella también se mezcla el tema de Edipo. Yo creo que ella tenía un tema con su padre de admiración, de amor, de tratar de ser la favorita, que no estuvo resuelto y que finalmente desencadena todo este tipo de situaciones, ¿o no? Cuando ella es pequeña, en su hogar, esto se sabe todo en el juicio, ella era la única de las 3 hermanas de María del Pilar, ¿no es cierto?, M y G, que era la hermana menor, y M era la hermana que venía después de ella. Ella llegaba a su casa para congraciarse con su padre, colocaba todos sus útiles sobre la mesa, lo ordenaba y esperaba que llegara su padre para que viera cómo estaba haciendo ella las tareas. O sea, a ese extremo era su pendencia con su padre. Claro. Por eso ella se sentía la favorita. Y por eso este odio contra este cuñado, a quien sentía que estaba despilfarrando el fruto del trabajo de su padre. Pero Aldo, este perfil de María del Pilar Pérez, esta mujer que es capaz de urdir todas estas cosas, de pensar, de desear desde muy chica, el hacer daño a quien se interponga en sus planes, tanto como niña, como adolescente, como joven, como adulta,
¿responde a un gen del mal? O sea, ¿hay gente que sea mala intrínsecamente? No. Porque hemos visto que se hacen peritaje al cerebro de personas de connotación pública que han perpetrado datos. Lo iban a hacer ahora con el tirador de Las Vegas. Con el tirador de Las Vegas, que se iba a estudiar el cerebro. Se iba a estudiar su cerebro para ver si es que si existía en ese cerebro algún factor que lo haya hecho realizar este acto. ¿Existe el gen del mal realmente o no? Hace tiempo atrás había una teoría, hay un autor que denominaba lo que él definía como el delincuente nato, la persona que nace delincuente, Lombroso. Lombroso, un autor italiano que decía, hay un delincuente que nace delincuente, que aunque tú lo coloques en cuna de oro, cualquiera sea las circunstancias en que se críe, siempre va a ser delincuente. Ese es el delincuente nato. Bueno, la psiquiatría moderna ha demostrado que eso no es efectivo. Incluso se intentó, a través de una operación neuropsiquiátrica que se denomina lobotomía, afectar u operar cerebralmente aquel lóbulo cerebral que genera la violencia en algunos seres humanos. Se intentó años atrás, pero posteriormente lo que lo logras es inhibir, claro, un hombre, pero no solamente la parte de la violencia, sino que lo que haces es quitarle sus impulsos más básicos. Prácticamente lo animalizas. O sea, no es que existe un gen del mal como unidad de memoria colectiva, sino que lo que existe es un cúmulo de circunstancias que determinan que ese individuo, esa mujer, ese hombre, orienten su acción al mal. María del Pilar era una arquitecta brillante. Inteligente. Brillante. Era una mujer que gozaba de muy buena situación económica. Además, porque era muy inteligente y era muy capaz. O sea, no tenía ni una necesidad. Ni la más remota. Claro. Si el cuñado hubiese quebrado la panadería de Seminario con Rancagua, daba exactamente lo mismo. Porque ella tenía su situación económica absolutamente, su situación... Claro, pero había un tema emotivo. Yo me acuerdo arreglado. de haber conocido al papá de la Quintrala, al papá de la María Pilar Pérez, porque mi abuela vivía al frente, en Rancagua con Seminario. Y era una panadería que fue creciendo a poco. Él era un migrante, tal como tú decías, español, muy austero, muy hosco, que se levantaba hasta los últimos días de su vida a las 5 de la mañana. Él, como buen panadero, estaba constantemente en el negocio. O sea, un tipo que trabajó muchísimo por lograr lo que obtuvo, que finalmente esta panadería fue creciendo y en la parte de arriba tenían la casa y abajo en el primer piso era el tema de la panadería y fue comprando propiedades hacia el lado Seminario, en fin. Entonces, claro, ella probablemente en su lógica de ver que su padre se esforzó, que su padre quizás no era un tipo muy cariñoso, pero sí muy trabajador, siempre buscó darle en el gusto. Y hoy día la Quintrala, ¿cómo está? ¿Qué es lo que pasa con ella en la cárcel? Ella replica una conducta de su padre. Siempre ella vio que su padre se levantaba a las 5 de la mañana, por la panadería. Por la panadería. Ella siempre se levantó a las 5 de la mañana y hasta el día de hoy se sigue levantando a las 5 de la mañana. En la cárcel. En la cárcel. ¿Qué hace? ¿Se levanta a qué? Reza. Estaba leyendo la Biblia, ¿continúa en eso? Se levanta a orar, se levanta a rezar. Porque ella siente que lo que hizo está bien. Como todavía no cae en cuenta del delito que cometió. Ella siente que lo que hizo fue responder a la memoria de su padre, liberar los bienes de su padre, honrar su memoria. El legado que él le dejó de cuidar lo que a él le costó tantos años de esfuerzo. Entonces ella, incluso se jacta, por ahí ella dice posteriormente que ella siempre le gustó levantarse entre las 5 y las 6 de la mañana porque eso le dio una ventaja respecto a las demás personas. Porque entonces el día le rendía mucho más a ella. Claro. Las mismas palabras que usaba su padre. Increíble. Ahora recuerdo de haber leído una entrevista que dio María del Pilar Pérez en la cárcel femenina a la revista El Sábado hace varios años, unos 5 años, y ella decía que tarde o temprano iba a salir libre y que la verdad se iba a saber. Nunca reconoció lo que se ha dicho de ella. Calificaba esto como un show mediático, con pruebas de la fiscalía que eran distorsionadas, con peritajes psiquiátricos que no tenían validez. Y ella insiste en su inocencia. Y ella está condenada a presidio perpetuo. O sea, va a pasar el resto de su vida. Tiene 2 penas. En la cárcel. ¿Usted la ha visto? Sí, una oportunidad la vi. En la cárcel de mujeres la vi muy elegante, digamos, muy ordenada, con su pelo tomado atrás, en una pequeñita colita de caballo, con su pelo, un color rubio pajizo, oscuro, no un rubio fuerte, muy ordenada, como encorvada, como caminando así hacia abajo, mirando hacia abajo, saludando muy amablemente a otras internas, es decir, una interna más, una mujer muy educada, que lo es además, y además que era una mujer muy metódica,
El día que ella es capturada, ¿saben qué es lo que más le sorprendió a su hija el día que fue capturada? ¿Qué cosa? El día que fue capturada María del Pilar era el día del cumpleaños de su hija. Ya. Ella nunca lo olvidaba, a pesar de la mala relación que tenían. Todos los días en la mañana, ella tomaba el teléfono y llamaba a su hija todos los días de su cumpleaños para saludarla. Ese día, su hija se extrañó, porque era su cumpleaños, el de la hija, y su madre no la había llamado. ¿Ya? Y dijo, bueno, esto debe ser en razón de que estamos con una tragedia, puesto que al pololo de mi prima no sabían lo que había... Claro, pensaba que era un asalto. Al pololo de mi prima lo acaban de matar, un crimen horroroso, mi familia está destrozada, entonces por eso no me llamó. Lo que pasa es que la Quintrala había tomado una suerte de cóctel de barbitúricos para suicidarse y por eso no la llamó, y a las 9:30 de la noche llega la policía de investigaciones a su casa y la captura. Pero entonces ese acto de querer suicidarse prácticamente es el único acto en el que ella da cuenta y asume que se equivocó. Porque en ninguna declaración nunca ella ha reconocido, y para ella, como usted dice, está correcto lo que hizo. Pero el hecho de querer quitarse la vida también dice relación con que me equivoqué, o me falló el plan, o maté a una persona inocente, como Diego Schmidt-Hebel, que nada tenía que ver con toda la trama de negocio y de ambición que había en la familia. Ella siempre tiene conciencia de que lo que va a ocurrir fracasó. Porque ella, para asegurarse el resultado de la acción, de puño y letra, recordemos que es una arquitecta con grandes facilidades para el dibujo, educaba a su mano más para el dibujo y específicamente para hacer croquis y plano, en una hoja en blanco le dibuja a Rus, al asesino, le hace un plano de la casa y le dice, mira, tienes que estar por aquí, por acá, ella le hace un dibujo. Para asegurarse el resultado, ella se coloca como de espectadora. Ella vive cerca. Sí, tiene visión al patio donde están ocurriendo los hechos. Y ella ve esa mañana cuando el asesino hierra en su víctima y cae en depresión. Se da cuenta que ha fallado. La pregunta es, ¿la depresión se produjo el hecho que iba a ser descubierta o que su víctima había escapado? O sea, la depresión es porque falló su plan, no porque cayó en cuenta de lo que había hecho. Es evidente. Pero al punto no es eso, es una cosa clara. Y consta en todas las publicaciones, yo no estoy contando nada nuevo. Todo esto consta se han escrito ríos de tinta al respecto. Incluso hay un testimonio donde Rus dice que ella le da instrucciones y le dice, quiebralo, hazlo bolsa, entre comillas. Y Donaldo, respecto de todo lo que ha pasado, porque usted dice que es una mujer súper inteligente, obviamente que esa inteligencia la mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ella no la ha aprovechado en la cárcel para hacer, no sé, pero algún tipo de quehacer o algún tipo de oficio en la cárcel donde pueda mantener su tiempo y también utilizar su inteligencia. Ella, en el fondo, está en una especie como está marginada del resto, comparte con las otras internas. No, ella vive con 2 internas más. Con una interna que está por infracción a la ley 20.000, ley de droga, y otra interna, hace un poco tiempo atrás, que estaba por haberle dado muerte a dos niños. Pero espérame, Aldo, ¿en la misma celda? En el mismo dormitorio. ¿Duerme? Comparten dormitorio. Lo que pasa es que hay literas. Las literas en las unidades penales son de hasta 3 pisos. Entonces, en una habitación pueden perfectamente dormir 3 mujeres, incluso hasta 4 mujeres. ¿Qué más tienen en esa habitación en las que ellas viven? Están estas 3 camas donde ellas duermen. Están el camarote, hay un pequeño velador. Eventualmente, si han conseguido autorización de gendarmería, previa revisión muy estricta, pueden tener un televisor no con cable naturalmente, es decir, y pueden tener acceso a talleres. ¿Por qué no con cable? Porque a veces por el cable se pueden hacer conexiones, se ha descubierto ahora que hay televisión por internet. Entonces, de repente, del teléfono, de alguna con internet, se pueden conectar por el televisor y pueden hacer algún tipo de transacción ilícita. Perfecto. Por eso se prohíbe eso. Ya, ¿y qué oficio hace ella adentro? Lo que pasa es que ella está exclusivamente, lo que yo sé, es que está entregada casi exclusivamente a una vida contemplativa religiosa. Mira. Ella se levanta entre 5 y 6 de la mañana y lo que más hace es orar. Su padre era muy
católico. Le enseñó que lo primero que había que hacer era orar. Y eso es lo que sigue haciendo ella hasta el día de hoy. Pero su rutina es todo el día estar No, ella orando. comparte mucho con la otra interna, colabora en labores de aseo. Es decir, es una interna más ejemplar. No tiene castigos. Pero ella tiene claro que que va a salir con suerte a los 90 años. No, mucho más. Porque tú tienes que entender que ella tiene 2 condenas. Y aclaremos bien, ella tiene 2 condenas. Se hablaba que a los 90, si se portaba bien por buen Mira, comportamiento, podía apelar. La primera condena que ella tiene es el beneficio perpetuo calificado. Es decir, para optar un beneficio por esta condena, tiene que estar 40 años ininterrumpidamente privada de libertad. Estamos hablando que esto fue hace 9 años atrás. O sea, estamos hablando de... Entonces, prácticamente porque que sean 10 años, le quedan todavía 30 años. Tiene 66. Estamos hablando de 96, 97 años. Para optar un beneficio recién por esta pena. Claro. Pero a continuación de esta pena, ella tiene que cumplir otra pena de presidio perpetuo simple. Que para optar a beneficio, tiene que ser por lo menos 20 años más. O sea, no va a salir de la cárcel, ella va a morir en la cárcel. Podría estar saliendo de la cárcel con 116 años de vida. Este tipo de casos es imposible, por ejemplo, que el día de mañana sean indultados. Podría serlo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que podría ocurrir? Lo que podría ocurrir, porque por esta condena de presidio perpetuo calificado, no hay ninguna posibilidad de indulto. Ninguna. Pero lo que pasa es que en Chile está próximo, o ya se aprobó una ley que genera beneficios a las personas privadas de libertad cumpliendo condenas mayores de 75 años. Aldo, podría ser beneficiaria de esto. Aldo, ¿tú sabes si ella es visitada por alguien? ¿Alguien de su familia la va a ver? ¿O esta mujer pasa sola todos los días de su vida en esa cárcel acompañada de las otras internas? Recibe visitas, pero lo voy a dejar hasta ahí por un tema de privacidad. ¿Pero alguien de la familia? Sí. O sea, la familia no cortó completamente el lazo con ella. Hay lazos que no se pueden cortar nunca. Claro. Hay lazos que no se pueden cortar nunca. Pero no voy a revelarlo por respeto, a quienes la visitan y a ella misma. Pero, o sea, tiene contacto con, en el fondo, con parte de su familia. Gente que la ama. aislaron, no la dejaron Porque todo sola. ser humano tiene a alguien que lo ama. Por más malo que sea. Por más malo que sea. Y en ese sentido, hablando de un amor, pero no filial, sino más bien carnal, cuando ella es detenida, ¿tenía una nueva relación? ¿O ella, después de que se separa de su primer marido, no contrae ningún otro tipo de relación? Ella tiene una nueva relación, pero ella es muy reservada en ese aspecto, vive sola y suele ingerir barbitúrico, suele ingerir no droga, sino que medicamentos. Ella para dormir. Medicamentos para dormir. Clonazepam. Así es, para poder conciliar el sueño. Recordemos que es una mujer que trabajaba era trabajólica en su función como arquitecta. Ella se podía amanecer haciendo un diseño hasta la 1 de la mañana y al otro día a las 5 de la mañana estaba despierta, activa. O sea, 3 o 4 horas de sueño para ella es suficiente y seguía trabajando. Por eso es que le iba muy bien. Aparte de su talento como arquitecta brillante que lo era, también es una mujer trabajólica, rigurosa, y muy metódica y muy ordenada. Tanto así que desde el interior de la cárcel ella ha hecho negocios. Sí, claro. Ha salido un reportaje hace un tiempo que hablaba de que ella tenía 4 propiedades y que confirma ante notario. Después explíquenos también cómo un reo hace este tipo de trámites estando privado de la libertad. Estas 4 propiedades ella las arrienda, recibe dinero y tiene sus negocios estando aún en la cárcel. Cuéntanos un poquito esta figura de hacer plata estando tras las rejas. Lo que pasa es muy común. El hecho de estar privado de libertad no significa que estés muerto. Y como cualquier ciudadano de esta república, si bien es cierto está privada de sus derechos políticos, no puede votar, menos ser elegida por un acto popular, por sentencia ejecutoriada, evidente, pero ella puede tener un patrimonio. El patrimonio es un atributo de la personalidad, es como el nombre, es como la nacionalidad, es como el estado civil. Todos tenemos nombre, todos tenemos domicilio, todos tenemos estado civil, todos tenemos un patrimonio. Hasta el más pobre de los menesterosos tiene los andajos que lo cubren. Bueno, esos atributos de la personalidad, ella tiene derecho a tener un patrimonio porque es inherente a su condición humana. Ahora, ¿cómo complementa una persona que está presa? Ella simplemente, a través de un familiar o de su abogado o de su abogada, ella va a una notaría, contrata los servicios de un notario, que es un ministro de fe. El ministro de fe va, el notario es un abogado, está autorizado para ingresar a una unidad penal, entra con un instrumento público que es revisado por Gendarmería y la autoriza la firma y da fe que es ella la que está firmando. Entonces ella puede comprar, vender e incluso, si quisiera,
podría hasta casarse por poder. ¿Y cuáles son los negocios que tiene la Quintrala? Ha comprado propiedades y recibe las rentas de arrendamiento producto del importe que le pagan sus arrendatarios, en cuenta que ella tiene dispuesta al efecto. Yo me acuerdo que tenían algunas propiedades en conjunto con la familia, que habían sido parte de la herencia que le había dejado el padre. ¿Qué pasa cuando una persona, ella sigue recibiendo, ya, es privada de libertad, en el caso de la Quintrala? En el fondo no afecta en nada respecto de lo que reciben, por lo que le corresponde de su herencia. Lo que pasa es que ¿O se afecta? Las víctimas demandaron civilmente por el daño que les causó. Y entonces embargaron parte de los bienes de esta mujer, porque no solamente responsabilidad penal, como consecuencia del crimen horroroso, ella además causa un daño civil, un daño moral. ¿Qué es el daño moral? La aflicción psicológica, el dolor que produces en la víctima o en sus familiares como consecuencia de tu acto brutal delictivo. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella está obligada a indemnizar este daño o dolor que le producen las víctimas, y para eso las víctimas actúan ¿sobre qué? Sobre el patrimonio de ella. Ahora, ella está completamente activa. Si bien se levanta muy temprano a orar, hace negocios, ha comprado propiedades, recibe dinero. Me imagino que ese dinero también lo distribuye, lo redistribuye. Y sin embargo, en la nota veíamos a una especialista que nos decía que ella vive en una desesperanza aprendida. Ese término es bien llamativo, pero tiene directa relación con el saber que tú jamás en tu vida vas a volver a vivir libre y que vas a morir probablemente tras las rejas. Pero sobrevivir a eso debe ser una pesadilla. ¿De qué se trata aquello? Quiero que Aldo Duque hoy nos dé más luces respecto del actual, el día de hoy, de María del Pilar Pérez, una de las personas más bulladas y que hace 9 años perpetró este crimen tan llamativo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No se vayan, esto es Hola Chile. Estamos hablando respecto a María del Pilar Pérez, a 9 años de esta tragedia que llevó a toda una familia a la prensa y a vivir bastante mal una situación. Y que fue tan bullada además, Juli. La verdad es que todo Chile habló de este caso durante meses, probablemente uno de los casos más llamativos de la Crónica Roja Nacional. En la nota se nos suma a la conversación la Katia Pulido, la Pauli Rojas, chiquillas, buen día, la Camila Cabrera también, qué gusto verla. En la nota veíamos una especialista, Donaldo, que hablaba de la desesperanza aprendida. Ese concepto tiene que ver con el hecho de que ella sabe que no va a salir probablemente de la cárcel con vida, que jamás va a salir de aquel lugar, y que sin embargo tiene que levantarse todos los días a orar o hacer sus actividades, comillas, lo más normal posible. Es muy común en los reos que enfrentan largas condenas. Uno lo ve generalmente en los penales donde hay imputados cumpliendo condena. No así donde están aquellas personas esperando un proceso, que siempre está la esperanza de ser absuelto o salir en libertad en el corto plazo o una condena baja. Cuando tú vas a un penal donde hay reos que tienen condenas sobre los 8, 10 años de cárcel, de ahí para arriba se produce este fenómeno. Entonces, ¿qué hace el individuo para sobrevivir? Porque el ser humano se adapta a todas las circunstancias. Entonces siempre se alimenta de la esperanza de la libertad. La libertad siempre está presente, aún con una esperanza. Ella sabe perfectamente que con suerte, muy bien defendida, a no ser que haya una ley nueva que la favorezca en el intermedio, siempre si se dicta entre medio una ley nueva que favorezca al imputado o al condenado, se aplica esta ley aunque haya una condena anterior. Si hay una ley nueva, tiene derecho a beneficiarse con esa ley nueva, pero mientras no la haya, sus posibilidades de recuperar la libertad son aproximadamente a los 116 años de vida. La mujer más vieja del mundo murió en Rusia, en Ucrania, a los 117 años. Un caso único en la historia de la humanidad. Murió con 117 años de vida. Bueno, ella para poder salir en libertad, actualmente tendría que esperar hasta los 116 años de vida. Wow. Pero ¿qué lo alimenta? ¿Qué alimenta un ser humano que está privado de su libertad ambulatoria? Yo siempre hablo de libertad ambulatoria porque los creyentes creemos en la libertad espiritual. Bueno, ella, un ser humano que está privada de su libertad ambulatoria, ¿cuál es la única opción que tiene? Soñar con la libertad. Porque si no sueña con la libertad, entonces no tiene razón su vida. Si no tiene razón su vida, atenta contra ella. Por eso es que la fe y la religión son tan importantes en las unidades penales. No cualquiera sea la fe, porque es la forma en que el reo se abraza a aquella, la fe, la religión, le da una esperanza de recuperar la libertad
la libertad se hace presente aún como una ilusión y evita que el reo caiga en conductas depresivas. Aún así, María del Pilar se ha intentado matar 2 veces. ¿Sueña o fantasea con la libertad? Porque es distinto. Sí, o sea, soñar es albergar la esperanza de que algún día va a salir. Y fantasear es imaginar que sale. Porque ella, en realidad, en lo concreto, sabe que jamás va a salir. Lo que pasa es que ella bloquea ese recuerdo, bloquea esa certeza de su inmanente muerte en la unidad penal, dentro de la cárcel. Ella bloquea ese recuerdo y ella asume que en cualquier momento va a salir libertad. Pero, don Aldo, dígame. Si algo la llega a favorecer, ya sea su comportamiento, algo, por decir cualquier cosa, ¿de cuántos años estaríamos hablando que la perdonarían? Nunca se la va a perdonar, porque hay sentencia ejecutoriada. Pero ¿cuándo podría recuperar su libertad? Lo dijimos hace un instante. Ella tiene que esperar por lo menos 40 años por uno de los delitos, por aquellos que está condenada a presidio perpetuo calificado. Ahora, hablábamos respecto a que ella tiene como la esperanza o la ilusión de que algo va a suceder o algo va a pasar para que ella pueda salir de la cárcel antes. Quizás por eso mismo ella nunca reconoció haber contratado los servicios del sicario, por eso ella se declara constantemente inocente, para alimentar un poco esa idea de que tarde o temprano la pueden dejar ir. Ella siempre piensa que existe la posibilidad de que van a surgir antecedentes que le van a permitir revisar su caso. Hay un recurso de revisión que está siempre, que es imprescriptible, que se puede deducir en cualquier momento ante la Corte Suprema. Si aparecen nuevos antecedentes que demuestran que una persona es inocente, aunque lleve 20 años presa, la Corte Suprema va a revisar ese caso y va a absolverlo y va a exponer su libertad. Ella siempre ha versado esa posibilidad. ¿Y qué pasa con el autor material? Generalmente, ¿quién tiene una más alta condena? ¿El sicario por haber cometido el crimen o la persona que de alguna manera crea este crimen, como fue el caso de María Pilar? En este caso, los dos están condenados a penas análogas o similares. ¿Ya? Porque se entiende que aquí hay una pluralidad de delitos. Y además que se fueron dando en el tiempo. Porque primero es el crimen, el uxoricidio o parecido del marido. Después viene el crimen de la pareja del marido. Y posteriormente ordena el crimen que fracasa de su sobrina y muere Smith Hebel. ¿Y cuánto tiempo antes fue el crimen del marido? Fue poco tiempo antes. Fue muy poco tiempo antes. ¿Un par de años, un par de meses? Pues estamos hablando de todo esto que se produce aproximadamente el año 2008, 2009, en ese periodo. Ella cuando mata, decide lo siguiente. Ella nunca mata por placer. Ella nunca mata por lucro. ¿Y por qué mata? Ella mata, reitero... De mala. Porque ella mata porque siente que este hombre, su marido, le está robando el afecto de su hijo mayor. Claro. Se está yendo con él. Y en el caso de... Acá era su padre. Fue en 2008 y yo me acuerdo que la primera como impresión de la Crónica Roja, que una crónica siempre me llama mucho la atención, fue porque se trataba de una pareja homosexual que había sido una vendetta, después un robo, una expareja, pero nunca se asoció a María del Pilar Pérez en esa oportunidad, o sea, nunca... Al crimen, al efecto terrible de que un hombre inocente fue inculpado, fue imputado por el crimen de esos dos hombres. Fue acusado, fue llevado a la cárcel, fue formalizado por homicidio calificado de esos dos hombres. Y era completamente inocente y tuvo que ser liberado. O sea, perdón, hasta que no sucede el trágico fallecimiento de Diego Smith Hebel y todo lo que supimos desde el Seminario 97, no se sabía quién había realmente matado a Francisco Zamorano y a Héctor Arévalo, el ex marido de María del Pilar Pérez. O sea, es decir, Ruz, el sicario, es el que da a la luz finalmente, que dice, ojo que también, aparte de esto, ¿está esto otro? Así es, porque de lo contrario, hoy día tendríamos encerrado, cumpliendo pena por este doble homicidio a un hombre que nunca cometió este crimen. ¿Y cómo lo inculpan a este hombre? Porque estaba en el lugar. Lo ven cerca del lugar. Y él dice, soy inocente, los conozco, pero no tengo nada que ver con ellos. Yo no los he matado, no soy un asesino. Era como un crimen pasional. En el fondo. Claro, entonces lo toman como un crimen pasional. Pero, o sea, alcanzó a estar dentro de la cárcel. Pero estuvo preso. Claro. Estuvo preso, imputado y formalizado. Y era completamente inocente. ¿Qué pasa si Ruz no aparece? Seguiría adentro. Claro, Ruz es un hombre conocido, era muy conocido en el centro de Santiago, además. ¿Por qué? Por eso. Porque era habitual, una habitué
de los denominados café con piernas. Se lo voy a tirar Ahora, como talla. ¿cómo es el contacto entre Rus y María del Pilar Pérez? ¿Cómo se Ella lo conocen? conoce por otra persona, por un contacto, por un tercero. Ella anda buscando a alguien que haga esto. Pero como ella planifica en su cabeza y dice, ya voy a matar a mi expareja con su actual pareja, y empieza a buscar un sicario. Empieza a buscar a alguien que haga este tipo de trabajo, como dice ella. El trabajo sucio. Y así le llega, y así la llama Rus a ella, y así hacen contacto. Y así comienzan a trabajar, digamos, trabajar entre comillas, a trabajar. Y usted decía que por el asesinato de Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo pagó 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. ¿Cuánto pagó por el plan de querer matar a su sobrina, que finalmente, de manera equivocada, este sicario mata al economista Diego Schmidt-Hebel? Ocurre que lo pactado eran 10 millones de pesos, según Rus. Le alcanzó a adelantar solamente 3. Pero naturalmente no le paga la segunda parte porque el plan fracasa. Entonces mata a la persona equivocada, se destapa todo esto y no hay cómo pagarle. Pero aún así, le reitero, hay testimonios en la investigación que señalan que ella, ya privada de libertad, intentó generarse una teoría exculpatoria de responsabilidad penal, pidiéndole a Rus que se cargara, es decir, en jerga canera, que se quedara cuidando el queso para a cambio de regalarle 10 millones de pesos adicionales. Y para eso manda a cobrar platas que a ella le debían como arquitecta. Aldo, perdón, ¿y cuál era el motivo? ¿Por qué quería asesinar a la sobrina? Eso yo no lo sé. Lo contamos un intentito, lo remasterizamos. Porque ella, en un momento determinado, sentía odio hacia su cuñado y hacia su hermana menor, a la cual le odiaba. ¿Por qué me quería Cata? ¿Por qué? Porque sentía que estaba despilfarrando el trabajo de su padre, respecto al cual ella sentía la niña en sus ojos y la prefería... La panadería. La panadería. Aldo, corríjame, pero la resolución del tribunal no fue unánime. En el caso de María del Pilar Pérez. 2-1. Fue 2-1. Ese voto disidente tiene relación con la esperanza que tiene la Quintrala de que alguna vez va a salir en libertad, porque si un juez dice, no, aquí las pruebas no fueron suficientes, ¿podría ocurrir algo que revierta la situación? Fue una jueza de vasta experiencia en materia penal la que estuvo por señalar que a ella no le convencía las pruebas aportadas por el Ministerio Público y estuvo por absolverla. Fue un fallo 2 contra 1. Ya, fue una jueza de mucha experiencia que yo conozco y le tengo mayor respeto. Creo que es una gran magistrada. Ella vota en contra y dice, yo las pruebas que hay aquí, contra ella a mí no me convencen. ¿Cuáles eran las pruebas, por ejemplo? Estaban los testimonios de Rus, que fue fundamental. Estaban los dibujos, el croquis, una serie de testimonios posteriormente de sus propios hijos. Sí, pues eso mismo. Donaldo, ¿y la plata? ¿Qué pasa con la plata? ¿Puede ser también una prueba como diciendo, porque de dónde está? ¿Cómo se comprueba que Rus tiene esos 3 millones de pesos que fue lo que le alcanzó a pagar? Porque Rus lo declara. Entonces, se le da una importancia fundamental en este juicio en particular a la declaración de Rus, porque no es cualquier declaración. Además, es una declaración muy concomitante, es una declaración que la vincula a ella con una serie de detalles que hace imposible, a juicio de los sentenciadores de mayoría, que haya inventado. Que esta es una fábula, que esté fabulando para implicarla a ella. ¿Y Rus por qué no quiso aceptar esos 10 millones? Fue cuando ella le dice, échate toda la culpa tú y te doy 10 millones más. Porque Rus sabe que lo que tiene en juego es una cadena perpetua. Y $1.000 millones no compran una libertad. Claro. Y él piensa que entregándola a ella va a multiplicar su responsabilidad. Y eso no pasó. A bajar la condena, ¿o no? Llama, es que yo no sabía no me acordaba de este dato de esta magistrada que usted dice que tiene una vasta experiencia, porque de repente uno se pregunta, chuta, la justicia, ¿qué es lo que necesita? Porque en este caso era como súper evidente todas las pruebas que habían en su contra. Entonces, no solamente en este caso, sino que en una serie de casos, por ejemplo, ya sea los casos más polémicos, como por ejemplo los Luxinger, claro, el caso de Luxinger, o el caso también de casos Heger, que son casos súper puntuales que se han convertido muy emblemáticos en que finalmente los encargados de decidir qué es lo que pasó aquí, muchas veces no se ponen de acuerdo. Entonces uno dice como, a vista del común mortal que somos nosotros, los televidentes, usted, yo, que uno dice, pero ¿qué más necesitan para comprobar y decir, sí, es el culpable? Sobre todo que los hijos también testificaron en contra de ella. Te voy a dar vuelta a la mesa. Ya. Y te voy a colocar en el papel de juez. Y tienes al frente a un ser humano, a un hombre o a una mujer, respecto a la cual tú tienes que tomar la decisión de enviarla
el resto de sus días a la cárcel, ¿la condenarías según lo que pide la opinión pública? No. ¿Quién va a tomar la decisión de que esa mujer y ese hombre pasen el resto de sus días encerrada o encerrado en una celda? Vas a ser tú. ¿Tú condenarías con lo que dicen los diarios de opinión pública? Claro. ¿O pedirías algo más? Porque al final, la que se va a acostar en la noche con la conciencia de no saber si te equivocaste o acertaste o enviaste a un inocente a la cárcel, eres tú. Claro. No una opinión pública. Pero acá era lógico que no era inocente la señora. A ver, pero ella siempre alegó inocencia. Sí, pues ella siempre dijo que era inocente. Es que yo no sé si podría dormir con la conciencia tranquila sabiendo que queda en libertad a un delincuente. Bueno, sí, pero es que lo que hace finalmente, hay una verdad jurídica que no muchas veces la misma verdad. Cuando juzguen una situación de este tipo, siempre pónganse en el lugar del que juzga. Claro. Claro. ¿Y los jueces hablan entre ellos? Por supuesto que conversan. Si son seres humanos, si leen los diarios, si ven la televisión, si están recibiendo toda la influencia del medio. Claro. Y ellos tienen la obligación de abstraerse de eso y sentir que esa mujer y ese hombre que tienen al frente, ellos tienen en sus manos la posibilidad de encerrarlo para siempre. Si por una sola aventura se equivocan y envían a una mujer o a un hombre inocente de por vida a la cárcel, ¿cómo crees tú que amanece ese hombre, esa mujer que lo envió? Aldo, tú nos decías hace un rato que ella y que otros internos podían tener acceso, por ejemplo, a un televisor, sí, con televisión de aire, con canales nacionales. Sí. ¿Ella qué otro tipo de forma tiene para contactarse con el exterior? La radio. Tienen derecho a tener radio. Ellas escuchan radio. Ellas están informadas de lo que está ocurriendo en el país, acceden a la prensa, a los medios escritos. Es perfectamente claro. Se recibe la prensa habitualmente en los medios, a no ser que haya una orden del fiscal o de un juez de garantía que restrinja ese derecho. Pero le llegan los diarios, los compran ellos, ¿cómo funciona? Hay un sistema en que ellos pueden mandar a comprar los diarios. Hay un suplementero que está afuera, que hay internas que mandan a comprar los diarios con un mocito, con alguien de su confianza, y reciben la información. Porque la información, además, es un derecho humano. No puede ser restringido. Pero ellos tampoco tienen o sea, la Quintrala puede ver tele todo el rato que quiera, o hay ciertos horarios como uno ve en las películas que la sacan a los patios. No, a cierta hora se corta la luz y saca el televisor. A cierta hora la luz. ¿La corta la luz? Más o menos. Tienen que dormir. Más o menos. ¿Ella alcanza a ver si somos o no? Pero no está viendo ahora, en vivo y en directo. Depende de la unidad penal. Depende de la unidad penal y del régimen en que se encuentren. Pero generalmente es gendarmería flexible. Es flexible en este sentido. Pero no se puede permitir que los internos se amanezcan viendo televisión, porque entonces lo que va a decir que el otro día vas a tener internos irascibles y no se levanten a la cuenta, y eso es peligroso. Claro. Hay otro tema que me quedó dando vuelta, Aldo, y que la gente hacía preguntas en Twitter. Tiene que ver con esa historia de esta persona que fue detenida y estuvo formalizada y estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió, que es el asesinato de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo. El Estado de Chile, el sistema judicial chileno, ¿contempla algún tipo de compensación para estas personas inocentes que pasan por la cárcel porque el sistema falla? Es uno de los grandes vicios del sistema penal chileno. En Chile existe lo que se denomina la indemnización constitucional. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema tiene que declarar que no hubo justa causa de error para que esa persona que estuvo injustamente privada de libertad pueda recibir una indemnización. Siempre, generalmente siempre, la Corte Suprema ha dicho que el sistema se equivocó con justa causa de error. Por lo tanto, si usted estuvo 5, 6, 7, 8, 10, 20 años preso, lo sentimos mucho, porque todo individuo, ha dicho la Corte, está expuesto a la acción del Estado. Eso en otros países no existe, porque si el error fue justificado o injustificado, no importa. Igual fue un error. Y si por un error, justificado o injustificado, tú estuviste preso, lo menos que puede hacer el Estado es indemnizarte, ya sea que tuvo razón para equivocarse o no tuvo razón para equivocarse. Pero el tiempo es el bien más valioso en la vida de un ser humano. El tiempo es el único bien que nunca vuelve. El tiempo es el único bien respecto al cual cada vez te queda menos. Y cuando el Estado te lo quita, con razón o sin razón, con justa causa de error o sin justa causa de error, lo menos que puede hacer, porque el tiempo no te lo puede devolver, pero lo menos que puede hacer es indemnizarte. Y en Chile eso no ocurre. Mira, María del Pilar.
penal y nunca recibió amenazas de las otras reas, por ejemplo, porque de las otras internas veíamos lo que pasaba con Garay. ¿Se acuerdan de que le hablaban de que era ficha, que le iban a poner fichas, porque era una persona de connotación pública? En el caso de María del Pilar Pérez, ¿eso no sucede? Lo que pasa es que entre las mujeres es muy distinto. Recordemos que prácticamente el 92% de la población penal chilena son varones. Solo un 8% son mujeres. En esa unidad penal hay aproximadamente 650, 680 mujeres. Lo que hay generalmente son peleas, muchas peleas, porque naturalmente el encierro produce aquello. Pero María del Pilar se porta muy bien. Ahora, las peleas de mujeres no son lo mismo que las peleas de los hombres. Naturalmente hay violencia, por supuesto que sí, pero generalmente pelea por pareja. Pero no existe eso, por ejemplo, de querer tomar la justicia por las propias manos y tomarla como una especie de venganza. Como pasa con los violadores, por eso ejemplo. ocurre cuando hay niños de por medio. Entre los hombres hay una ley no escrita que al violador de niños generalmente paga con la misma moneda. Sí. Y Gendarmería tiene que tomar medidas para aislarlos en módulos especiales y en calles especiales para evitar que sean agredidos por los otros internos. Los otros internos, al que atenta contra un niño, paga, si no con su vida, con la misma moneda que él lo hizo. Pero entre las mujeres es distinto, hay otra lógica. Pero ella tiene jerarquía, como uno lo ve de repente, no sé, en reportajes o en películas, que cuando son estos crímenes en el fondo tan terribles, como que las demás le tienen respeto. Lo que pasa es que ella no se ha preocupado de ejercer una jerarquía porque ella no se siente parte de la cárcel. Ella no se siente una delincuente. Como que mira del hombro hacia abajo a las demás presas. Con mucho respeto, pero con una distancia respetuosa. Ella no ejerce jerarquía porque ella no es una delincuente. No se siente una presa más. Ella no se siente una bandida más. Ella siente que es una mujer que injustamente está en este lugar de reclusión y que algún día va a recobrar su libertad. Se siente superior al tener una profesión, al ser inteligente, manipuladora. A veces uno. Claro, con un buen pasar económico. Claro. En donde además ella desde la cárcel recibe plata porque tiene negocios afuera de arriendo. Recibe renta de arrendamiento. ¿Se siente o un preso se puede sentir como más arriba que el resto? Lo que pasa es que los cánones de jerarquía entre los hombres están determinados por equipos de protección, por soldados, por una serie de estructuras que se hacen en la vida carcelaria. En las mujeres también hay casos de fichona, pero ella no lo es, porque ella se mantiene al margen. Tiene una razón ¿Pero se mantiene al margen porque la cuidan o porque ella decide no mezclarse? Gendarmería, cuidado, con respecto de ella tiene un especial cuidado porque es una mujer que tiene intentos de suicidio. Entonces ella tiene una especial vigilancia. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, el hecho que ella tenga poder adquisitivo? ¿Puede ser que ella pueda marcar una diferencia, por ejemplo, en la comida? Que ella pueda pagar por tener una mejor alimentación, un mejor desayuno. Si no quiere frazada, quiere un plumón, por ejemplo. ¿Se puede ir pagando? Para todo eso, ella tiene que pedir permiso con cualquier interna más. Si ella quiere ingresar una colcha distinta a la que entrega Gendarmería con características especiales, tiene que pedirle permiso. ¿Al juez? A Gendarmería. Como cualquier condenado más de Gendarmería, si quiere autoriza y si no, no autoriza, dependiendo del régimen de seguridad. Gendarmería aplica, aquí hay que ser bastante honesto, por parejo. Aquí todos van parejitos. Donaldo, recién usted hablaba del tiempo. Por lo mismo yo le quiero preguntar, ¿para quién es más alta la condena? ¿Para el autor intelectual o para quien comete el...? Generalmente, en este caso, se atiende a quien generó el crimen. Pero en este caso las penas fueron análogas porque consideró el tribunal que ambos habían actuado con la tal vileza, odio y maldad que merecía la misma pena. Este aplauso es para el gran Aldo Duque. Ojalá que un caso así no se vuelva a repetir en nuestra historia. Como cada lunes está con nosotros para revisar casos policiales y hablar de la Crónica Roja. Y usted ya lo puede ver ahí. Nos puede escribir al hashtag Copihue para Hola Chile. Y mejor, si además de escribirnos, vota por nosotros.